Titulares. Proyecto inmobiliario en Olón fue suspendido tras cuestionamientos de grupos ambientalistas y una investigación anunciada por la Fiscalía. Corte Constitucional emitió dictamen desfavorable al decreto ejecutivo que declaró estado de excepción en 5 provincias el 30 de abril. Masacre en Santa Elena. 8 personas sin antecedentes penales fueron asesinadas en un bar. Y en Guardianes del Pacífico, Playita Mía en Manta fue escenario del Festival Mundial del Atún, un evento gastronómico que busca, entre otras cosas, potenciar el turismo. Bienvenidos, queridos amigos, a Noticias Oromar. Marcela Reynoso renunció de manera irrevocable a la gerencia general de Petroecuador. En su carta, Reynoso indica que la decisión responde a motivos de carácter personal. Por otro lado, el presidente Daniel Noboa se mantiene de gira por Europa. Con esto iniciamos 30 minutos de información. En un video compartido en las plataformas digitales, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, aseguró que en el contrato para el asesinato de Fernando Villavicencio, ella también era un objetivo. La funcionaria también se refirió brevemente al posible juicio político en su contra. No quisiera hablar de ese tema, pero quizá creo que es momento que el país sepa que cuando asesinaron a Fernando Villavicencio, el contrato no era para una persona, éramos 2. A él lo asesinaron y creo que tratan de cumplir ese acuerdo. He perdido la libertad, vivo prácticamente bajo arresto porque tengo alrededor a muchas personas que se encuentran 24 horas del día a mi alrededor. La dinámica familiar ha cambiado, yo no puedo ir a un lugar público, transitar libremente por las calles. Y creo que ese es un derecho que todos tenemos. Hemos tenido por lo menos 750, alrededor de 750 pedidos de información de las diferentes comisiones, de los diferentes asambleístas, con base a lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Y también hemos asistido en por lo menos 50 veces a comparecencias, a rendir cuentas también una vez al año ante el órgano legislativo. ¿Y qué decir del juicio político? Que no es solamente una forma de retaliación por el trabajo que hemos venido desarrollando durante esta administración. La Corte Constitucional emitió un dictamen desfavorable al estado de excepción en las provincias de El Oro, Los Ríos, Manabí, Guayas y Santa Elena. El organismo declaró la inconstitucionalidad del decreto 250 emitido el pasado 30 de abril de 2024, puesto que no justifica la causal por la que se aplica la medida. Asimismo, la Corte hizo un llamado de atención a la presidencia, recordándole que la declaratoria de un estado de excepción acarrea la responsabilidad y el deber constitucional de motivar todo decreto y ofrecer suficientes datos fácticos que justifiquen un mecanismo constitucional tan extraordinario. Ecuador cerrará sus consulados en México desde el 15 de mayo de 2024. Los ecuatorianos residentes en México deberán tramitar sus requerimientos en Guatemala y Estados Unidos debido a la tensión por la captura de Jorge Glass. A través de un comunicado oficial, la Cancillería de Ecuador informó que los consulados nacionales ubicados en Ciudad de México y Monterrey solo atenderán hasta el próximo 15 de mayo. Es por esto que a partir del 16 de este mes, los ecuatorianos residentes en México que necesiten realizar trámites consulares deberán hacerlo desde las oficinas ubicadas en Ciudad de Guatemala en Guatemala, Houston y Phoenix en Texas, Estados Unidos. La Cancillería hizo esta publicación en su cuenta de la red social X, donde además detalló una serie de números telefónicos para que los ecuatorianos residentes en México reciban más información. Los compatriotas que se encuentren en condiciones de vulnerabilidad sin importar el estatus migratorio podrán contactarse a esos números.
También podrán llamar a las oficinas de la Agencia de la ONU para Refugiados. El cierre de los servicios consulares de Ecuador en México se da durante la tensión que existe entre ambos países tras la invasión de la embajada mexicana en Quito, que se dio durante la captura del ex vicepresidente Jorge Glass. Las relaciones entre ambos países se encuentran en polémica, pues México exige sanciones internacionales para Ecuador por la irrupción, mientras que el gobierno de Daniel Noboa acusa a su par norteamericano de interferir en la justicia local. En este contexto, según el ex canciller Gonzalo Salvador, señaló que el terreno en este momento está balanceado y que de darse alguna decisión al respecto, esta podría tardar incluso años. Podemos decir que el terreno este rato está balanceado, en definitiva. Antes sí, estábamos en una situación cuando México presenta su demanda, pues obviamente el Ecuador había un desnivel muy grande, ¿no? En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. La empresa Binacin S.A. desistió del proyecto inmobiliario hecho en Olón, tras las protestas que llevaron adelante organizaciones indígenas y ambientalistas del país por considerarlo ilegal y atentatorio contra la naturaleza. A través de un comunicado, la empresa lamentó la pérdida de más de 2.783 plazas de empleo que se iban a contratar en esa zona por un lapso de 2 años. Anunció que no efectuará más trabajos en ese sector y se levantará un cerramiento en la propiedad privada. La empresa sostuvo que el proyecto Hecho Olón se tomó como una bandera para defender intereses políticos. Sin embargo, aclaró que el objetivo de la construcción era fomentar la inversión privada y potenciar el desarrollo turístico. Binacin S.A. aclaró que no se taló ni un solo manglar durante las obras ejecutadas. Además dijo que contaban con los permisos ambientales, inventario forestal y registros necesarios conforme lo establece la ley. Hecho Olón se pensaba construir en una zona del Esterillo Oloncito, en la provincia de Santa Elena. El inicio de las obras de construcción generó malestar en los habitantes de la comuna Olón, quienes denunciaron esta situación. Además, la empresa Binacin S.A. tiene como principal accionista a Lavinia Balbonesi, esposa del presidente Daniel Noboa. Pero literalmente se han puesto la soga del cuello, porque ¿para qué tener todos estos argumentos y estos derechos a la naturaleza, a las poblaciones, a la prosperidad, etcétera, si es que van a venir a pasarle a atropellarlos por encima? O sea, es que yo no entiendo esto, es una incoherencia brutal. En la construcción del proyecto estaban involucrados funcionarios del círculo cercano del primer mandatario. Aunque el gobierno aseguró que el proyecto no violaba ninguna ley, varios grupos ambientalistas y políticos criticaron los trabajos. También consideraron que el Ministerio del Ambiente entregó de forma presuntamente irregular el permiso ambiental para la obra inmobiliaria. Pero la gente persistió, estuvo ahí y ahora, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir ahí. Porque esto hay que dejarlo bien cerrado. Estos temas no se los deja así nomás, se los tienen que dejar bien cerrados y esto, como te digo, que sirva para el resto del país porque vamos a seguir adelante para que, o sea, nuestros sueños, nuestras expectativas, todas estas ilegalidades, todos estos atracos que están pasando en este momento en todas las poblaciones del país, realmente lleguen a un buen término. Decir que la Fiscalía General del Estado anunció una investigación en este tema. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. El precio de referencia sugerido para la gasolina súper de 95 octanos, cuyo valor está liberado en Ecuador, aumentó a $4.21 por galón para el mes de mayo, según informó la petrolera estatal Petroecuador. En abril, el precio de la Super 95 había llegado a $4.1 por galón, lo que supone un incremento de 2.6 puntos porcentuales. El nuevo precio de venta al público sugerido para este tipo de combustible puede variar entre las estaciones de servicio de Petroecuador o de las gasolineras privadas distribuidas a escala nacional, ya que el valor de la Super 95 está liberado y se fija con base en las condiciones del mercado. El cálculo del valor sugerido de la gasolina Super se realiza sobre la base de los precios del petróleo y sus derivados en el mercado internacional, aspectos que son externos y que no dependen directamente del país, recordó Petroecuador.
La decisión del gobierno de reducir el 50% de los valores de la planilla de luz de abril ya tiene fecha de aplicación. Será desde el próximo 29 de mayo. Esta acción es una medida de compensación para los ecuatorianos tras los cortes de luz frecuentes que sufrió el país en ese mes. El Ministerio de Energía y Minas, en cumplimiento del decreto 206 emitido por el presidente de la República, Daniel Noboa, confirmó en las últimas horas que la compensación del 50% en las planillas eléctricas por los apagones se implementarán a partir del próximo 29 de mayo. Recordemos que el pasado 8 de mayo, el decreto presidencial estableció que se compense a los usuarios residenciales con una rebaja de 50% en el consumo de electricidad. Esto a modo de reparación por las suspensiones temporales del servicio en abril de 2024. Mediante un comunicado de prensa, la cartera de Estado informó que la Agencia de Regulación y Control de Energía emitió los informes favorables de compensación previo a la resolución del directorio. Con esto, los usuarios residenciales verán reflejado un 50% menos en el consumo de electricidad en sus planillas. Desde el Ministerio de Energía se aclaró que el descuento aplica únicamente para la electricidad y no incluye otros servicios, como la recolección de basura, el alumbrado público o los bomberos. Y aquí es importante reconocer que el kilovatio hora tiene un costo que depende del escalafón, es decir, si es que yo consumo hasta 300 kilovatios horas tengo un precio, pero si consumo más, el precio unitario por kilovatio hora aumenta. Mucha de la gente que está presentando reclamos, lo que está sucediendo es que están pasando de su escalón normal al siguiente escalón. Y eso evidentemente es resultado de lo que el medidor dice. Y hemos revisado algunos medidores inteligentes que detectan eso de ahí. Según el cronograma del Ministerio de Energía y Minas, a partir del 29 de mayo estarán listas las configuraciones de los sistemas eléctricos comerciales para cumplir con el decreto y la resolución. Por otro lado, puntualizar que los apagones se encuentran suspendidos desde el pasado 30 de abril, una vez que han mejorado las condiciones de los embalses y las operaciones en las centrales hidroeléctricas. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. Una alta demanda se registró para el cambio de domicilio electoral, especialmente en las delegaciones del CNE de Pichincha y Guayas. Algunas personas se quejaron por la demora en el proceso y problemas en la página web de la entidad electoral. En los exteriores de las delegaciones provinciales del Consejo Nacional Electoral, especialmente de Pichincha y Guayas, se pudo registrar una gran cantidad de personas que pugnaban por realizar el cambio de domicilio electoral para las próximas elecciones de 2025. Es que era el último día para poder hacer este trámite. En Pichincha, más de un ciudadano mostró su inconformidad por la demora en la atención. Inclusive, denunciaron que fue casi imposible hacerlo en línea, porque la página web había colapsado. Y así están todos los puntos, porque yo ya he habido como 3 puntos del día de ayer y en ninguno pude terminar. En los años anteriores había muchos puntos, eran así, mesas por todos lados, y uno tranquilamente hacía el cambio, y ahora no hay. Esto motivó incluso a que el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Pita, sugiera a la presidenta Diana Tamaín que se amplíe en al menos 5 días más el plazo para el cambio de domicilio electoral. Para que esto se dé, se debería actualizar el calendario electoral de las elecciones de 2025, lo cual debe ser aprobado por el Pleno. No obstante, hasta la fecha, Atamaín no ha convocado a una sesión extraordinaria para abordar esta sugerencia. Pita hizo esta recomendación en consideración a la demanda masiva de este servicio y la ralentización e intermitencia del sistema de cambios de domicilio, lo que ha generado largas colas en las mesas instaladas para el efecto y en las delegaciones provinciales electorales. Pichincha fue una de las provincias en donde se estableció un alto número de modificaciones, pues según datos, hasta el momento se habrían registrado 7.901 cambios presenciales y 8.070 en línea. En total, solo en esta provincia se realizaron 16.031 cambios de domicilio. En Quito, Juan Correa Rodríguez, Noticias Oromar. En Playita Mía, en Manta, se realizó el Festival Mundial del Atún, un evento para promocionar la gastronomía que es uno de los referentes del turismo en la ciudad.
Potenciar el turismo de Manta mediante la gastronomía fue uno de los objetivos del Festival Mundial del Atún. El evento tuvo lugar en Playita Mía. Bueno, principalmente los motivos es rescatando Tarqui, recuperar nuestros turistas de aquí locales, de Manabí y del Ecuador. Nosotros somos los pioneros de lo que es el marisco, aquí en la playa de Tarqui y en todo Manta. En el restaurante lo que piden el camotillo, lo que es chicharrón, lo que es la bandejita marinera, que es la famosa de aquí, el restaurante Sirena del Mar. Decenas de locales de comida formaron parte del festival que duró varios días y cuya clausura fue este domingo. En una jornada que incluyó música y concursos, cientos de personas se dieron cita para probar diferentes platillos con productos del mar a la mesa. El evento fue aprovechado para invitar a las madres a celebrar su día. Sí, mi hijo me hizo una invitación para desayunar aquí. Bueno, primer año que salimos los dos solos. Al mediodía me pude reunir con mis hijas también, que me invitaron a almorzar, y por ahorita estamos disfrutando de la playa, de lo que más me encanta a mí, el ceviche. Hermoso y gracias. Esta es la previa porque de aquí nos vamos a lo criollo, de aquí nos vamos a Santana. Recientemente electa, la reina del atún también se hizo presente. Quiero ser vocera de que Manta no solamente es playa de hoteles, sino que hoy más que nunca somos gastronomía, buques y mallas de pescar. Y por eso estamos aquí, para poder celebrar el Festival Mundial del Atún y representar a Manta como la capital mundial del atún. Asimismo, hubo emprendedores no solo de la gastronomía, sino de otros productos relacionados al mar, y también se exhibió una escultura de arena. Nosotros trabajamos con mis hermanos, mi familia y algunos amigos haciendo esto en diferentes playas. Solo es a base de arena y nosotros usamos un color que se llama color mineral, que no le hace nada de daño al medio ambiente, solo para que realce un poquito más la figura. Solo es agua y arena y la creatividad más que todo de la mente de uno que sale, porque no usamos nada de maqueta ni nada. De esta manera, Manta continúa dando a conocer sus maravillas turísticas a través de la gastronomía que la potencia como la gran capital mundial del atún. Con imágenes de Fernando Vera, Tania Loor, Noticias Oro Mar. Así es, y no solo de la gastronomía, sino también sus playas y sus paisajes son algunas de las características que nos caracterizan a la ciudad de Manta y a Manabí. Nos vamos a una pausa y al regresar les contaremos los detalles de lo que fue la narcofiesta en Guayaquil. Quédense junto a nosotros. Ya estamos de vuelta con más información y como lo habíamos anunciado, Jacobo Bucaram no fue a prisión tras ser detenido en una fiesta que se celebraba en una finca en la vía a la costa. El hijo del expresidente Abdalá Bucaram recibió medidas sustitutivas y deberá guardar arresto domiciliario. La policía de Ecuador informó el sábado que detuvo al hijo del expresidente Abdalá Bucaram por retirarse una tobillera electrónica de vigilancia cuando participaba en una fiesta donde se encontraron armas y personas vinculadas a bandas criminales. Jacobo Bucaram es uno de los 34 detenidos en un operativo realizado el viernes tras constatarse que se quitó el grillete de vigilancia que está obligado a usar mientras es investigado por presunta corrupción en la venta de insumos médicos a hospitales públicos durante la pandemia. La Fiscalía indicó que el juez rechazó el pedido de prisión preventiva y dictó medidas alternativas, por lo que según medios locales, Jacobo Bucaram deberá cumplir con arresto domiciliario. La fiesta en la que participaba Jacobo Bucaram se celebró en la provincia de Guayas, epicentro del narcotráfico y una de las más violentas del país. Según la policía, entre los detenidos se encuentran 2 personas catalogadas como objetivos de valor intermedio. Uno de ellos, alias Feder, presuntamente vinculado a la organización terrorista Las Águilas y con antecedentes por asesinato, robo, asociación ilícita, tenencia y porte de armas. Los otros detenidos también tienen antecedentes penales. En la fiesta, a la que asistieron unas 150 personas, la policía incautó 34 pistolas, 3 carabinas, 4 fusiles, más de 1.300 cartuchos y 14 radios de comunicación. La policía confirmó la presencia de grupos irregulares luego de ejecutar un operativo en la frontera entre Ecuador y Colombia, concretamente en la provincia de Esmeraldas.
En dicho punto, los uniformados allanaron una vivienda que presuntamente era utilizada para el abastecimiento de grupos armados organizados del país vecino, Colombia. Tras la intervención, se logró la aprehensión de un sujeto extranjero que tenía en su poder 415 cartuchos de diferentes calibres, 9 radios, entre otros indicios. Realizaron varios operativos antinarcóticos en distintos puntos del país. En la siguiente nota conozcamos cuántos responsables implicados en el delito de tráfico de drogas fueron capturados. Agentes policiales interceptaron un camión que circulaba por la vía Portoviejo-Crucita en la provincia de Manabí y detuvieron al conductor que transportaba sustancias ilícitas. En total se decomisaron 731.400 gramos de cocaína distribuidas en 636 paquetes tipo ladrillo ocultas en el piso y en el balde de madera del vehículo. Los uniformados retuvieron dicho automotor y también un celular. El comandante de la subzona Manabí, Emerson Uvidia, indicó que la droga iba a ser llevada hasta la costa para ser exportada en lanchas rápidas con destino internacional. Según los cálculos de la policía, el cargamento tendría un valor de 1 millón en el mercado local y unos 10 millones en el exterior. Una situación similar ocurrió en la provincia de Carchi. Un ciudadano que transportaba 25 kilos de droga en su vehículo fue aprehendido en el cantón Tulcán. El sujeto llevaba sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, entre ellas 23.755 gramos de marihuana, 998 gramos de cocaína, 399 gramos de anfetaminas y también heroína. Y por último, en Guayaquil, provincia de Guayas, agentes policiales interceptaron a 2 sujetos de nacionalidad colombiana cuando se movilizaban en un vehículo que portaba 120 paquetes de cocaína, equivalentes a 1.194.000 dosis del alcaloide. Los uniformados capturaron a Everson D., considerado como objetivo de intermedio valor en Ecuador, quien tiene una orden de captura en su contra, y aprendieron a Dirlian B., objetivo de alto valor en Colombia, presunto líder de una organización delictiva en el país vecino. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Durante el fin de semana se registró una masacre en Santa Elena que dejó como resultado a 8 personas fallecidas, según la policía. Las víctimas no tenían antecedentes penales. Más detalles en la siguiente nota. Varios sujetos que se movilizaban en un taxi y 2 motocicletas acabaron con la vida de 8 personas en Santa Elena. 5 hombres y una mujer se encontraban en los exteriores de un bar ubicado en el sector Pechiche de la parroquia Chanduy cuando fueron sorprendidos por sus verdugos. Según indicó Jorge Barrio Nuevo, el jefe de control de dicha zona, las otras 2 féminas estaban al interior del establecimiento. La persona que se encontraba en el interior, al parecer nos manifestaron que es la propietaria, y la otra fémina que fue trasladada al hospital que le ayudaba aquí en el bar, y en el camino falleció. Las personas que se encontraban acá afuera estaban reunidas, nos manifestaron igual personas allegadas que supuestamente estaban reuniéndose por un cumpleaños. Las víctimas fueron identificadas como Raúl, Milton y José Pizarro. Ellos serían familiares directos: Estefanía Choes, Suani Cruz, Sabrina Cruz, Gilbert Bertrán y Álvaro Bernabé. Según indicaron los agentes policiales, ninguno de ellos registraba antecedentes penales. En la escena se encontraron casi 20 indicios balísticos. Tienen un solo orificio en la cabeza, todos los que se encontraban acá afuera, más no las personas que se encontraban en el interior tenían más indicios de impacto de arma de fuego. Aproximadamente 18 indicios balísticos, la mayoría son en la parte interior del local. De acuerdo con los medios locales, con esta masacre se han registrado 76 muertes violentas en lo que va del año en la provincia de Santa Elena, 9 más que el 2023 en el mismo periodo. María Emilia Vera, Noticias Oromar. Y antes de despedirnos, les informamos que para las 9 de la mañana de este lunes 13 de mayo está prevista la comparecencia de la fiscal Diana Salazar ante la Comisión de Fiscalización en el marco de las acusaciones en los casos León de Troya y La Madrina. Con esto nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente noche.